vamos a dar paso a la última parte, a la última conferencia de esta mañana, que lleva como título Innovación, digitalización para afrontar los retos de la sostenibilidad. La emergencia climática, la necesidad de adaptación a la transformación digital que se ha acelerado con la pandemia y ese compromiso del que hablábamos al inicio de la mañana de cumplir con los ODS antes de que llegue el 2030, pues han colocado la sostenibilidad en el foco central o en el primer plano para la estrategia empresarial, y por eso estamos aquí hablando desde primera hora de la mañana. Así que hemos invitado a Federico Buyolo, que es el director de Innovación Cultural de la Fundación Ortega Gasset Gregorio Marañón. Antes de ocupar este cargo, Buyolo ostentó diferentes puestos de responsabilidad como concejal, diputado nacional, director general de Cooperación y Solidaridad de la Generalitat, y además ha sido el director de la Oficina de Alto Comisionado para la Consecución precisamente de los ODS. Así que no pensamos que haya nadie mejor en el mundo para poder hablarnos de innovación y digitalización para afrontar los retos de la sostenibilidad. Así que cuando quieras es tu momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. En el mundo creo que habrá mucha más gente. En Altea, no. En Altea hoy yo me quito del medio para que puedan. ¿Lo busco yo allí mismo? Esto no estaba previsto, disculpadme, pero acaba de salir el tema y entonces me ha parecido muy interesante sacarlo. Pero me ha parecido muy interesante porque además en la última mesa se ha comentado también esta situación. Os voy a poner el vídeo y luego hablamos, porque además es que es muy interesante y me sirve también para introducir a tenor de lo que acabáis de comentar. You okay? You need a minute? Cool. Okay. Listen up, people. I know a thing or two about extinction. And let me tell you, and you'd kind of think this would be obvious, going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct? In 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster, and yet every year governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. Imagine if we had spent hundreds of billions per year subsidizing giant meteors. That's what you're doing right now. Think of all the other things you could do with that money. Around the world, people are living in poverty. Don't you think helping them would make more sense than, I don't know, paying for the demise of your entire species? Let me be real for a second. You've got a huge opportunity right now. As you rebuild your economies and bounce back from this pandemic, this is humanity's big chance. So here's my wild idea. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses and start making changes. Thank you. Estaba escuchando, sí, la verdad que era muy significativo porque hemos empezado desde lo micro y vamos a ir a lo macro, ¿no? Es decir, empezamos de cómo las actividades pequeñas que se están iniciando, los startups, las empresas que están haciendo cosas, la innovación por norma,
y de pronto vamos a pasar a lo grande, ¿no? Me gusta mucho este vídeo por dos cosas. Una, porque habla de cultura, habla desde la cultura. En definitiva, esto que veis aquí, a mí me sigue emocionando porque la primera vez, lo confieso, que estuve en Naciones Unidas en esta sala, lloré como un niño y no me avergüenza decirlo porque para mí era muy emocionante estar en ese momento en Naciones Unidas, ¿no? Entonces, ver cómo a través de la cultura, a través, en este caso, de una animación, hemos llevado a esa parte emocional. ¿Por qué os digo esto? Porque durante muchos años, y se ha comentado, he trabajado en Agenda 2030, aquí en la Comunidad Valenciana, luego en Moncloa y luego en el Ministerio de Educación, y he trabajado desde lo racional, de hacer leyes, hacer presupuestos, hacer normativas, hacer consejos de desarrollo sostenible. Un paréntesis, hablabais antes de que en Alemania, por ejemplo, decían los anteriores intervinientes, había mucha más vinculación a estos temas que aquí en España. Cuando montamos el Consejo de Desarrollo Sostenible en España, que fue un diseño que yo hice en su momento, en ese momento Alemania hacía 50 años que tenía un Consejo de Desarrollo Sostenible, pero Finlandia tenía 100 años su Consejo de Desarrollo Sostenible. Y nosotros teníamos uno y además no salió, tuvimos que rehacerlo y entonces íbamos -1. Claro, hay también una parte muy cultural y muy interesante que tiene que ver sobre todo cómo se producen las transformaciones. Esta es una agenda de transformación y es una agenda que lo que nos obliga fundamentalmente es a pensar, y por eso me gusta mucho este vídeo, que es el segundo tema, para decir esto depende de nosotros y de nosotras. No es algo que aparezca así por generación espontánea, es que, como decía Frankie, el dinosaurio se llama Frankie lo dice, oye, elegir destrucción es una mala idea. Dice, está en vuestras manos, es decir, cambiar. Claro, es que de esto va todo esto. Efectivamente, lo que va es de cómo generamos esas transformaciones. Esta no es una agenda de hacer más cosas de lo que estábamos haciendo hasta ahora. Es verdad que nadie estábamos parados esperando que de pronto llegara una agenda o que llegara a Naciones Unidas y dijera, oye, mirad, ahí tenéis la agenda y ya sabéis lo que tenéis que hacer. No, esto venía ya, todos estábamos haciendo cosas. Pero esta agenda es una agenda de transformación. Ahí es donde está la gran diferencia. ¿Por qué? Porque si seguimos haciendo las cosas que estábamos haciendo hasta ahora, por ejemplo, Naciones Unidas dice en un informe hace un par de años que para lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el mundo, al nivel que estamos hasta ahora, lo conseguiríamos en el año 2078. Esto se puso hasta el 2030, con lo cual vamos 48 años de retraso. Tenemos que cambiar la manera de hacer las cosas. Antes también se decía en la mesa de que cuando hablamos de negocios hablamos de economía, hablamos de lo social y hablamos de lo medioambiental. Y además, por cierto, no como tres elementos que están inconexos, al contrario, son tres elementos que están metidos en el ADN de nuestra empresa, en el propio ethos de nuestra empresa, en la manera en la que hacemos. Ramón Jáuregui, que fue ministro de Presidencia y el primer impulsor de la responsabilidad social empresarial aquí en España, decía, yo he discutido mucho con él de si tenía que ser obligatoria, no obligatoria, etcétera, etcétera. Yo pensaba que tenía que ser obligatoria, el que no, años después me dijo, oye, tiene que ser obligatoria, tienes razón. Digo, pues no, yo ahora he cambiado, ahora creo que no tiene que ser obligatoria, ahora tiene que ser. Entonces, ¿por qué? Porque al final él decía, oye, mira, lo importante no es en qué gastes los beneficios, sino cómo obtienes esos beneficios. Aquí se decía anteriormente también en la anterior mesa, no se trata simplemente de que podamos traer naranjas de no sé dónde o aguacates de no sé qué, o que aquí nuestros agricultores no estén cultivando de las maneras que se tienen que hacer, o que tengamos un desperdicio de agua, se trata fundamentalmente de cómo obtenemos esos beneficios. Y en esos beneficios es entender la empresa en un mundo más global. En un mundo que requiere repensar lo que estamos haciendo y sobre todo generar dinámicas de transformación. Mira, yo he tenido la oportunidad de participar en la confección de la Agenda 2030 cuando era diputado, en una reunión de alto nivel que se celebró aquí en España, fundamentalmente para los ámbitos de la seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria, que a veces decimos palabras, aquí se ha hablado también de soberanía alimentaria, que parece que quedan muy bien en los documentos, pero luego no sabemos qué significan. Seguridad alimentaria significa el poder tener garantizado la comida, nuestro sustento, hoy, mañana, pasado mañana.
En ese momento, más del 30% de la población en el mundo no tenía garantizada esa seguridad alimentaria. Estamos hablando del año 2015. Es decir, que hoy comían, pero mañana no sabían si iban a comer. Incluso que si lo que comían hoy no estaban con los nutrientes necesarios o incluso con la calidad suficiente para poder hacerlo. Por lo tanto, esa seguridad alimentaria, lo que hacía en ese objetivo número 2, el 1 y parte del 10, trabajamos en ese ámbito. Cuando se plantea la Agenda 2030 y el secretario general Ban Ki-moon plantea esta agenda, lo plantea como una agenda de transformación. ¿Qué significa esto? Significa cómo conectamos lo económico, lo social y lo medioambiental, con lo de aquí y lo de allá. Aquí se ha hablado también de las internalizaciones y se ha hablado de cómo podemos hacer aquí una cosa y en la otra parte del mundo hacer otra. Y además esto, el desperdicio alimenticio que hemos hablado muchas veces y se ha hablado de ese 30% de desperdicio alimenticio, significa que el 30% de la comida que producimos va a la basura. No la del plato, por cierto, no la del cocinado, que siempre hemos pensado que es la que cocinamos y la que decimos a nuestros hijos y nuestras hijas, oye, no cómete eso, que no puedes. No. Comida que producimos en otra parte del mundo, que la traemos aquí con una huella de carbono brutal, pero que luego terminamos aquí sin terminar de consumir. Os cuento una anécdota. En mi época de concejal del Ayuntamiento de Elche, y saludo a los amigos de Elche, que me han traído a Altea, que también es una ciudad fantástica y que tengo grandes recuerdos. Hablábamos siempre de un proyecto en Burkina Faso donde, por ejemplo, Burkina Faso produce mucho anacardo, ¿no? Y decían que los anacardos de los agricultores eran más caros que lo de la tienda del holandés. ¿Por qué? Porque era mucho más fácil comprarle a la tienda del holandés que poder vender el anacardo en la... Todo esto requiere repensar en el modelo económico en el que estamos, repensar en cómo desde nuestra acción, y por cierto, que también se ha comentado mucho, las políticas y demás, esto va de una confluencia de los distintos actores. Claro, esto va de generar redes. Antes lo hablabais, es decir, cómo se generan esas redes. Claro, es que esto va de generar red, y además es una red que ahora más global, una red que nos tiene que entender que lo local dialoga con lo global y lo global dialoga con lo local. Lo digo en todas mis charlas. Hoy hay problemas globales que requieren soluciones locales, pero hay problemas locales que requieren soluciones globales. Hoy ya no es solamente piensa globalmente, actúa localmente, sino que hoy todo está conectado. Y además que necesitamos que universidades, administraciones públicas, empresas y ciudadanía, esa cuádruple hélice que se dice en la innovación, trabaje de manera junta y trabaje en la misma dirección. Esto es la Agenda 2030. Una agenda que permite tener un lenguaje universal, que nos permite entender hacia dónde tenemos que ir, cuál es la dirección y cómo cada uno de los actores podemos trabajar de manera coordinada para que efectivamente se produzca. Las administraciones públicas impulsando políticas, desarrollando programas, dando subvención, aunque esta para mí no es una agenda netamente de subvenciones, sino de un cambio de modelo de gobernanza global, de la construcción de lo que he denominado desde hace mucho tiempo el contrato social global. Ese nuevo contrato social global que nos tiene que permitir saber cuáles son las reglas del juego y cómo tenemos que trabajar. Pues bien, las administraciones impulsando, las empresas, por supuesto, desarrollando proyectos sostenibles. No como se decía de que todo lo que pongamos ahora es sostenible, como pasó en su día con lo bio o como pasó en el otro día. Mirad, hay una cosa muy interesante en el ámbito de la alimentación. Estuve con el ministro de Sanidad de Chile, que habían hecho un análisis sobre los productos con exceso de azúcar infantil, ¿vale? Los productos infantiles con exceso de azúcar. Iban a ponerle el típico semáforo de rojo, amarillo, verde, depende del grado de azúcar que tenían. Bueno, pues hicieron varias cosas. Primero, prohibieron a que todas aquellas empresas que desarrollaran productos con más de un 50% de azúcares pudieran anunciarse en televisión, financiar equipos de fútbol, temas de cultura, fútbol, deporte, cultura, etcétera, etcétera. Es decir, no podían ser financiadores. Al mismo tiempo cogieron a los niños y a las niñas y les dijeron, oye, ¿cómo queréis que hagamos esto? Y entonces lo que diseñaron fue un hexágono negro. Porque decían, es que con los colores parece que estamos jugando, el rojo, el amarillo, el verde. Cuando yo veo un hexágono negro, se hablaba antes también del etiquetado, claro que el etiquetado es importante. Claro que hoy tenemos más información, iba a sacarme el móvil pero no lo tengo. Y en el móvil hoy tenemos un montón de información todos los días y eso podemos acceder. Parece un abuelo contando anécdotas, pero es que he andado mucho por ahí. En Granada estaba dando una charla y el rector cuando termino me dice, oye, enhorabuena porque no han mentido.
Digo, hombre, claro, normalmente si doy una charla no miento y tal. Digo, pero no sé por qué me dice esto. Dice, no, porque ahora los alumnos y las alumnas están en el patio de butacas con los ordenadores y lo que tú vas diciendo van comprobándolo. Y dice, y ha venido varios alumnos para decirme, oye, este no dice ninguna mentira. Digo, hombre, pues no es mentira, pero quiero decir que tenemos en nuestras manos el poder de tener la información. Tenemos una responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto, también depende de nosotros. Y además, sin duda alguna, de la cultura y de la educación para generar verdaderamente esta actitud crítica a la hora de saber qué queremos hacer y qué queremos comprar o qué queremos consumir. También hay una parte importante, es decir, no todo el mundo tiene esa capacidad. Pepe Borrell me lo decía una vez que aquel que no llega a fin de mes difícilmente puedes decirle que piense en el año 2050 que va a pasar. Claro, es que esto también va de esto. Es que si no tenemos capacidad económica para poder desarrollarnos, para poder ser... Adela Cortina lo dice que para ser ético hay que ser libre. Entonces, cuando tú tienes libertad puedes ser ético y decidir, y que por cierto tampoco se puede ser ético 100%, ni las 24 horas del día, pero tienes esa capacidad de decisión. Pues a esto va esta Agenda 2030, a empoderar a la ciudadanía, a empoderarnos para decir, tenemos la capacidad de cambiar, tenemos el diálogo universal que supone esta Agenda 2030 y la línea de trabajo en la que tenemos que hacer. Es que me enrollo y que no quiero... Os prometo que luego voy a hablar de digitalización y sostenibilidad. Bueno, de sostenibilidad estoy hablando, pero de innovación no. Y de digitalización tampoco, pero también os prometo que voy a hablar de ello. Pero es importante que entendamos que esto es la base de la transformación. El entender que tenemos que trabajar juntos, que hay solución, que no es verdad que no haya solución, no es verdad. No es verdad ese mundo distópico que nos venden. Es verdad que estamos viviendo una distopía ya al día de hoy. Si la pandemia, ninguno de los novelistas más heavy que os podéis imaginar podría escribir lo que pasó en la pandemia, que todo el mundo se encerrara en las casas y que los animales y la vegetación recuperara espacio, o que Venecia recuperara el color natural del agua. Es decir, esto no se podría imaginar ni Lovecraft, que es el maestro del suspense y del miedo, podría haber imaginado esto. Estamos viviendo un mundo distópico, pero no es verdad que vamos hacia un mundo distópico. Sí que es cierto que todo ese mundo distópico que antes pensábamos, los que sois de mi generación os acordáis de Una odisea en el espacio, que se hablaba así como a 100 años de distancia, o Blade Runner. Hoy las distopías son a 10 años, a 3 años, a 5 años, porque lo vemos todo muy cercano. Pero esto nos permite generar una utopía. Adela Cortina, que es amiga, siempre dice, no digas utopía porque utopías son no lugares. En verdad las utopías son no lugares, ¿no? Es decir, hay que hablar de ideas regulatorias que hablaba Kant. Esas ideas regulatorias son esos 17 objetivos, 269 metas, 5 esferas, 3 dimensiones y 232 indicadores. Complejo. Complejo para un mundo más complejo. Claro, en el año 2000, cuando se hace la agenda del milenio, se hizo una agenda, además una cosa muy graciosa no, muy significativa de lo que era la época. En ese momento, en el año 2000, se piensa que hay dos grandes problemas en el mundo. Uno, el hambre. Es decir, había más de 1.500 millones de personas que no solo no tenían esa seguridad alimentaria garantizada, sino es que no comían. Y dos, que no sabíamos cómo íbamos a alimentar a 9.000 millones de personas que íbamos a ser en el año 2015. Somos 7.000 y pico millones, 8.000 millones de personas y no tenemos ningún problema de alimentación. Es decir, de hecho, hoy hay más personas con problemas ligados al sobrepeso que personas que pasan hambre. Paradójico. 1.200 millones frente a 700 millones. Paradójico. Claro, esto requiere cambiar, y en esta tierra se puede decir que en un litoral donde tenemos la dieta mediterránea como patrimonio inmaterial de la humanidad, tengamos a un 30% de los niños con sobrepeso. Algo estamos haciendo mal. Y esto requiere ese pensamiento. Esto es lo que nos dice esa agenda. Bueno, lo que os decía por el año 2000, esos dos problemas, claro, se hace una agenda con 8 objetivos y 70 metas. Se llamó la Agenda del Milenio. 8 objetivos y 70 metas. Por cierto, fueron 7 hombres en un despacho que estuvieron haciendo, 7 grandes intelectuales, pero 7 hombres, definiendo cuál iba a ser esa agenda para que aprobó en su momento Kofi Annan. Hoy hicimos un proceso de 3 años. Más muy significativo porque ese proceso de participación donde entraron desde las empresas, la ciudadanía, a los gobiernos, a las asociaciones, a los municipios, etcétera, etcétera, durante 3 años, ese proceso de participación, que son 3 hojas,
se hizo a posteriori, se reglamentó a posteriori porque era un proceso de participación que inaugurábamos nuevo, porque lo que se pretendía que fuera una agenda de ciudadanía, una agenda de que los ciudadanos y las ciudadanas sepamos hacia dónde y qué cosas son las que tenemos que hacer. En el año 2000, si recordáis, los más mayores, algunas de las jóvenes no lo recordaréis, porque seguramente algunas ni habréis nacido o estaríais muy pequeñitas, vivíamos el gran problema de lo que se llamaba el efecto 2000. ¿Recordáis? Se iban a caer los aviones, los ordenadores, los cajeros automáticos iban a tener dinero. Por cierto, hay un vídeo en YouTube que es fantástico, que vuelve a explicar aquello, y que todos estábamos mirando el reloj a ver qué iba a pasar con el reloj, si iba a explotar en el momento que llegara al 00 y tal. O los ordenadores. Esto en el año 2000. Hoy hablamos de inteligencia artificial, hablamos de Big Data, hablamos del Internet de las cosas, hablamos del metaverso y todas sus variantes. Claro, vivimos en un mundo completamente distinto. En tan solo 15 años. En tan solo 15 años el mundo ha cambiado por completo. Todas las innovaciones tecnológicas se repiten de manera exponencial y además con un tiempo mínimo. Me contaban los de Huawei que la tecnología de los móviles cambia aproximadamente entre 12 y 16 meses. Cada 12 y 16 meses, eso me explica luego porque mis hijas cada 2 por 3 me están pidiendo un móvil nuevo, ¿no? Pues cada 12 y 16 meses cambia la tecnología. Para que el teléfono fijo ese que teníamos en casa, algunas no os acordaréis de lo que era eso, pero en casa antes había un teléfono fijo, grande, rojo, que pesaba un montón, que tenía una ruedecita, esas cosas analógicas que teníamos antes ya los señores mayores y las señoras mayores. Tardó en España, para tener 1 millón de usuarios, tardó 10 años. Twitter tardó 1 año en tener 1 millón de usuarios. Instagram tardó 7 meses. Esto tiene sus partes buenas y sus partes malas. Yo no soy catastrofista, siempre pienso en positivo, aunque cueste pensar en positivo. Creo que tenemos una oportunidad. Los fondos Next Generation nos han dado un ejemplo claro de lo que es. Luego podemos entrar y bajar el nivel y decimos que están equivocándose, que hay muchas cosas, que hay muchos errores, pero creo que no es el momento ahora. Porque sí que creo que es algo que es, primero, es el trabajar juntos. Si recordáis cuando empezamos con la pandemia, con los escándalos, y no voy a entrar en los temas de corrupción, sino con los escándalos de gestión de las mascarillas, los desfibriladores, los respiradores, etcétera, los materiales sanitarios, porque cada uno comprábamos y tal, hasta que en un momento la Unión Europea dijo, oye, se acabó, las vacunas las compro yo y yo soy el que las distribuye. Y efectivamente ya no hubo ningún problema de abastecimiento. Y de pronto entendimos que esa construcción que había sido Europa, esa construcción social, que Monet decía que si tuviera que empezar, empezaría por la cultura, por desgracia no empezó por la cultura y tenemos estos problemas, entiende de que efectivamente tenemos que trabajar juntos y que estamos juntos en este ámbito. Segundo, entiende, también se ha dicho ante las mesas anteriores, que esto va de incentivar y de desincentivar. Claro, esto va de hacer esto con esto. En los años 90 la Unión Europea financiaba la energía solar frente a la energía de carbón 1,70. Es decir, por cada euro que invertíamos en energías solares, invertíamos 70 en la fabricación de carbono o en las fábricas de carbono. Claro, lo que se trata es de reequilibrar eso, además con esa transición justa que tanto habla la vicepresidenta tercera, Teresa Rivero. Cuando hablamos de incentivar y desincentivar, por ejemplo, los Next Generation lo que hacen es decir, oiga, mire, tenemos esta realidad. Establecemos 4 pilares: transición ecológica, transición digital, cohesión social y territorial y además igualdad. 4 elementos claves. Y además decimos que el 30% de la financiación que los países decidan tiene que ir destinada a medio ambiente, a esa transición ecológica. Pero el otro 70% no puede afectar al medio ambiente. ¿Hay dinero? Sí, hay dinero para unas cosas y hay no dinero o no hay dinero para otras cosas, mejor dicho. Eso se llama incentivar y desincentivar. El decir, oiga, mire, estas son las prioridades. Por eso en esa transición ecológica justa que tanto hablamos, requiere de que pensemos que nuestra mano derecha no puede hacer lo que no sabe lo que hace nuestra mano izquierda, y que si incentivamos esa transición ecológica, que esto, como sabéis, fue los grandes problemas con Hungría y Polonia fundamentalmente,
porque querían financiar a través de los Next Generation toda su industria del carbón y el seguir desarrollando, contaminando, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí es donde tenemos también nuestra actuación de entender por qué tenemos que trabajar en ese ámbito. Segundo de los elementos, la digitalización. Claro, aquí se ha hablado, es decir, no solamente la digitalización nos sirve para la venta, que nos sirve, para exponernos en el exterior, que nos sirve, sino para entender que vivimos en ese mundo global, en un mundo 24/7, que no duerme, que está conectado permanentemente y que a través de la digitalización nos permite, por un lado, garantizar el proceso de estar en un mundo más global. Yo recuerdo que yo empecé a estudiar y a trabajar sin Internet. Otra historia de abuelito. Cuando yo tenía mi primer módem, algunos recordaréis que cuando encendías el móvil me hacía y se tiraba 5 minutos así y luego se conectaba. Pero claro, la primera vez que yo conecté con UNESCO, que ya no tenía que mandarles una carta, esperar que llegaran, a los 3 meses me llegaba el libro que le había pedido UNESCO, sino que accedía a todos los documentos de UNESCO. Yo me acuerdo que imprimía cosas así, mi padre me decía, ¿pero te lo vas a leer? Digo, no, pero lo tengo, pues si acaso lo quitan Internet, ¿no? Pues ya lo tengo aquí. Claro, nos permite acceder a toda esa información. Esto nos empodera. Ojo, tenemos que ser conscientes también de las partes negativas que tiene la digitalización o sobre todo las redes sociales e Internet. Hay en Netflix hay un programa que hace Daniel Liederman sobre entrevistas y la primera que se la hace Obama. Es muy interesante porque además cuando Obama deja la Casa Blanca, Daniel Liederman lo tiran de la televisión después de 37 años siendo el presentador más longevo de la televisión, ¿no? Entonces vuelven los dos a ese programa. Entonces en esa Obama contaba una anécdota sobre Internet y lo que significa Internet y él decía que cuando se produjo la primavera árabe pidieron a 3 trabajadores de la Casa Blanca que fueran al despacho Oval con sus ordenadores, con sus portátiles. Y a los 3 le pidieron que pusiera lo mismo, Egipto. Cogieron un moderado, a un progresista y a un conservador. Cuando salió el progresista en el buscador y puso Egipto, al progresista todas las salidas que le salían, que le aparecían eran libertad, democracia, revueltas, estudiantes, etcétera, etcétera. Al conservador, terrorismo, islam, amenaza. Al conservador no, perdón, al conservador. Terrorismo, amenazas, etcétera. Al moderado, viaje a Egipto, momento ideal para disfrutar del Nilo. Vivimos en burbujas. Vivimos en una burbuja. En nuestro espacio natural vivimos en esa burbuja. Cuando nos abrimos en las redes, vivimos en otra burbuja mucho más grande y consumimos aquello que queremos consumir. Muchos de nosotros, yo sí lo he hecho, he quitado de mis redes aquellos que no me interesan. No por censurar, sino porque, oiga, es mi red y yo quiero ver lo que quiero ver. Luego no es verdad, porque tengo muchas cosas y soy muy ecléctico para no perder esa perspectiva. Pero sí que terminamos a verlo, ¿no? Terminamos a centrarnos en aquello que queremos oír y que queremos retroalimentarnos. Esto ligado a la economía de la atención, hay un libro fantástico que se llama Memoria de pez, que escribe uno de los investigadores del MIT, que lo que hace es decir cómo funciona esta red, ¿no? Es decir, esto es una economía de la atención donde lo que hace permanentemente es alimentarte y el estar buscando esa información. Esto lo que nos hace es estar alerta permanentemente. Si se fijan en los telediarios, cada 7 segundos, cambia una imagen para que nosotros no perdamos la atención. Dicen que los telediarios es el que más tiempo estamos mirando, ¿vale? La redundancia. ¿Por qué? Porque cada 7 segundos están cambiando la imagen. Cambia la imagen, aparece un logo, aparece qué. Los compañeros de comunicación saben mucho más que yo de estos temas. Y esto es lo que hace que nos mantengamos. En el móvil nos pasa lo mismo. Como el scroll famoso de vamos bajando, y cuando llevas una hora dices, ¿qué coño hago yo aquí bajando si no estoy viendo nada? Y tú dices, bueno, no, pero lo siguiente está por aparecer. Eso es lo que hace. Lo siguiente está por aparecer. Les cuento todo esto porque no podemos ser pasivos en las decisiones de lo que se construye en el mundo, sino que tenemos que ser los que somos activos, los que cambiamos, los que aprovechamos esas tecnologías, los que aprovechamos esa digitalización para entender que esto es un canal de doble vía, donde yo puedo vertir información y puedo recibir información, donde puedo generar esa transformación y donde puedo, sin duda alguna, cambiar aquellas cosas en las que estoy haciendo.
Tenemos, y voy terminando, para terminar en tiempo, lo decía Frankie en el vídeo, tienen una oportunidad. Elegir extinción es una mala decisión. Las cosas que tienen que pasar, pasan por nosotros, por nuestras decisiones. Es verdad que somos muy dados a decir, por culpa del otro no pude hacer yo aquello. Y en este país más. Me decía una vez Cristina Garmendia que somos el país, por cierto, que más redes, el quinto país del mundo con más redes sociales. El quinto país. No porque nos guste estar informados, sino porque somos muy cotillas y entonces estamos mirando por todos los sitios, ¿no? Tenemos esa capacidad de curiosidad, vamos a llamarlo así por no llamarlos cotillas. Pero sobre todo tenemos la capacidad de acción, la capacidad de decidir, la capacidad de generar, de construir. Y aquí es importantísimo, y con esto quiero concluir, que seamos capaces de entender que la mejor manera de predecir el futuro es liderarlo. Esa es la única manera que se lidera. Porque o lo lideramos nosotros y nosotras, o vienen otros y lo lideran y nos marcan el camino. En los años 60, la Escuela de Chicago marcó muy claro cuál era, Milton Friedman, Escuela de Chicago, cuál era ese modelo económico capitalista que nos llevó al desastre en el año 2008 y que colapsó en el año 2008. No porque lo diga yo, sino porque en el Financial Times apareció en portada diciendo el capitalismo ha muerto, hay que resetear el capitalismo, ¿no? La Roundtable ya lo estaba diciendo años anteriores y a partir de aquí se ha ido cambiando este ámbito. Claro que hay dinero. Antes lo hablaban también las compañeras de que efectivamente tiene que haber inversión y cada vez la inversión está pensando, es decir, he tenido una experiencia en Nueva York con un grupo de inversores que me decían que tenían 16.000 millones de dólares para invertir. Y nos decía, oye, decirnos dónde porque con el ladrillo nos hemos equivocado. Y tenemos que reinvertir. En el País Vasco, el Lehendakari Urkullu sacó unos bonos de sostenibilidad, unos bonos verdes, sacó 2 bonos verdes de 550 millones de euros y los vendió los dos, 1.100 millones de euros. Y me decía, Federico, si saco más, los hubiera vendido también. Son fondos que lo que buscan es fundamentalmente esto. Y termino con la innovación. Alianzas, acción y sobre todo innovación. La Agenda 2030 no es una agenda finalista, por mucho que parezca que en el año 2030 tenemos que conseguir tal. Es una agenda para mí, yo he ido cambiando de parecer, como hago siempre en mi vida. Soy como Groucho Marx con principios fuertes que voy cambiando según el momento, ¿no? Empecé pensando que la Agenda 2030 era la utopía hacia donde tenía que ir. Cuando estaba en la Comunidad Valenciana y empecé a desarrollarla, dije que era el inicio. De cómo iba a esperar yo hasta el año 2030 para lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y eso tenía que ser ya, hasta el año 2030. Y luego me llegó el informe de 2078 y dije, hostia, esto no, ya. Ahora pienso que es el camino. Creo que es el camino. Es la manera de hacer. Y primicia, en el año 2030 no lo vamos a cumplir. Lo doy como primicia. No lo vamos a cumplir. Pero tampoco importa. Porque lo importante es que entendamos que tenemos que cambiar la manera de hacer las cosas. Y esto pasa por la creatividad. Esta agenda nos dice hacia dónde tenemos que ir. Y a través de la innovación, la creatividad, la innovación social, es un firme creyente no, porque dice que el que cree es el que no sabe. Yo sí que sé que esto es la base fundamental del desarrollo de la Agenda 2030. Y ahí es donde está el negocio. Por cierto, los negocios tienen que ganar dinero, sin duda alguna, si no, no serían negocios. O son empresas. A mí me gusta más hablar de empresas que negocio. Pero tiene que ganarlo de manera ética. No vale que ganemos dinero de cualquier manera. No vale que yo gane dinero y que mi empresa sea sostenible y cuando yo pago menos a mis trabajadoras que a mis trabajadores. No es una empresa ética o una empresa sostenible aquella que pone una granja de cerdos en no sé dónde y está generando purín, y el purín, el pis de los purines está llegando al suelo, como se ha visto antes en una de esto, y está quemando el suelo. Esto no me vale. Lo decía cuando estaba en política, cualquier decisión de un decisor de políticas públicas tiene que tener, incluso diría 5. Una, ¿cómo beneficia económicamente a mi comunidad? ¿Cómo beneficia socialmente a mi comunidad? ¿Cómo beneficia, no digo cómo perjudica, cómo beneficia al medio ambiente? Y además, ¿esto perjudica a alguien fuera o esto perjudica a alguien dentro? Esas son las 5 decisiones. Y si las 5 no son sí, no vale.
Ahí es donde verdaderamente estaremos siendo coherentes en entender que efectivamente elegir extinción no es la mejor decisión. Gracias.